Vamos a comenzar con la exposición del pensamiento de San Agustín y lo primero que vamos a hacer es contextualizar al autor porque es un hecho evidente que las ideas de un pensador no brotan de la nada, no brotan en una especie de vacío ideológico, sino que surgen de un contexto histórico, social, cultural, que es lo que va modelando ese pensamiento. El contexto en el que hay que situar a San Agustín es en el de la disgregación del Imperio Romano tras la muerte de Teodosio I el Grande. Este Imperio Romano va a quedar dividido en dos: uno, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma y a cuyo cargo estará Honorio, y otro, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla y a cuyo cargo estaría Arcadio. También hay que mencionar dos edictos fundamentales para lo que va a ser luego el devenir del cristianismo. El edicto de Milán, por el que el cristianismo va a empezar a ganar adeptos porque es un principio de libertad religiosa, y luego el edicto de Tesalónica, por el que el cristianismo va a pasar a ser la religión oficial del imperio. Otro elemento a destacar dentro de este contexto histórico de San Agustín es el saqueo de Roma por parte de los visigodos comandados por Alarico. Esto va a suponer una gran conmoción porque Roma había sido una ciudad inexpugnable, y de esta decadencia del imperio de Roma se va a culpabilizar al cristianismo. En este contexto es en el que hay que, por ejemplo, entender esa obra de la ciudad de Dios con la que San Agustín va a pretender exonerar al cristianismo de esta acusación. También hay que mencionar, pues, que el cristianismo es una religión, pero que también es filosofía, y que con el cristianismo aparece una nueva concepción del mundo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cosmología, para el cristianismo el universo ha sido creado por Dios de la nada. Y esto implica que ha tenido un principio y que tendrá un final. Con ello desaparece esa visión cíclica del tiempo que había imperado en el pensamiento griego desde el comienzo de la filosofía. En el ámbito de la teología, el cristianismo aboga por la idea de que solo hay un Dios que es peculiar porque es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo, pero que supone la desaparición del politeísmo clásico, tanto griego como romano. Y desde el punto de vista de la antropología, el cristianismo introduce la idea del hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, con un alma inmortal que le va a hacer ser la obra cumbre de esta creación divina. Por último, desde el campo de la ética, el cristianismo introduce como el centro moral fundamental conceptos como el amor, el perdón y la caridad, que van a dirigir esta vida moral cristiana desde el comienzo. Por último, también hay que mencionar lo que son los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, que no son nada más que los pensadores cristianos que quieren hacer entender el mensaje cristiano, y para ello van a adoptar ideas y conceptos de la filosofía clásica. El padre de la Iglesia más reconocido va a ser el propio San Agustín. Un San Agustín que va a tener dos influencias fundamentales: una, como no puede ser de otra manera y se puede entender, es el cristianismo, y otra que va a ser Platón. Platón va a intentar armonizar el pensamiento platónico con esos dogmas de fe que el cristianismo le aporta. En cuanto a su vida y obra, pues mencionar unos cuantos datos que pueden venir bien para conocer su pensamiento. San Agustín nace en Tagaste, en lo que hoy sería Argelia, de padre pagano, patricio, y de madre cristiana, la que será la futura Santa Mónica y que va a ejercer una influencia decisiva en su vida. Con 16 años va a viajar a Cartago a estudiar retórica con Macrobio y se va a dejar llevar por la vida licenciosa, ¿no? Cartago sería una especie de Babilonia llena de, pues eso, de tentaciones para los jóvenes que llegaban con ganas de experimentar. Se va a echar un amante y va a tener un hijo, a Deodato. Con 19 años se va a hacer maniqueo, va a abrazar el maniqueísmo, esa religión persa
centrada, que adoran al dios Maní y que estima que en el universo hay una eterna lucha entre dos dioses o principios, pero son más bien dioses, Ormuzd, que sería el dios del bien, y Arimán, que sería el dios del mal. Y entre esos dios luches hay una lucha encarnizada y eterna, pues por imponerse tanto en el hombre como en el ser humano. Con 32 años se va a convertir al cristianismo, influenciado por San Ambrosio, que le va a ir haciendo ver que su vida no era la adecuada. Y con 42 años va a ser nombrado obispo de Hipona, donde morirá durante el asedio de los vándalos. Entre sus obras pues destacan las Confesiones, la reconocida primera autobiografía de la historia, o La ciudad de Dios, que ya hemos mencionado antes, o De libre arbitrio. Y ya pasando a lo que sería el pensamiento agustiniano, lo primero que vamos a hacer es hablar de su teoría del conocimiento. Su teoría de conocimiento que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la verdad. Una verdad que no es entendida como lo entienden los griegos, como una verdad teórica, sino como la entiende un cristiano. Y un cristiano entiende la verdad pues, como Dios, ¿vale? ¿Por qué busca San Agustín la verdad? Pues porque entiende que es el único medio que tiene el ser humano para ser feliz y que solo el sabio puede ser feliz porque solo el sabio puede conocer a Dios. Pero claro, buscar la verdad implica demostrar que es posible su conocimiento, porque estamos en una época histórica en la que el escepticismo está muy presente en la sociedad con muchísimos seguidores. San Agustín va a dedicar una serie de argumentos a intentar demostrarle a los escépticos que su escepticismo no tiene ningún sentido. Estos 4 argumentos serían el principio de no contradicción, por ejemplo, en el que es un hecho evidente que sabemos que de dos proposiciones disyuntivas contradictorias, una es verdadero y la otra es falsa, ¿no? Es decir, o llueve o no llueve. Una es verdad y la otra es falsa, pero no pueden ser las dos ciertas a la vez. Otro segundo argumento para refutar el escepticismo es el de preguntarse, el de cerciorarse de que uno tiene dudas. El saber que uno duda ya es saber una verdad y por lo tanto el escepticismo sería refutado, porque no olvidemos que el escepticismo niega la posibilidad del conocimiento, niega que se pueda conocer absolutamente nada. Si yo conozco que tengo dudas, ya estoy conociendo algo y por lo tanto el escepticismo es anulado. Otro argumento es el que nos dice que los sentidos no nos engañan, simplemente nos muestran una realidad tal como aparenta ser y el engaño por lo tanto no viene de los sentidos, sino como dirá más adelante a lo mejor San Agustín Descartes, el engaño está en apresurarnos en creer que lo que los sentidos nos transmiten como apariencia es la realidad, pero los sentidos realmente no nos engañan. Y el último argumento con el que pretende refutar el escepticismo es uno que antecede a Descartes y a su famoso pienso luego existo. San Agustín nos dice que si hierro soy, si me equivoco, si falor soy. Es decir, es imposible que alguien que no existe pueda ser engañado. Si si estoy siendo engañado por los sentidos, por ejemplo, yo debo existir. Ya he accedido a una verdad, a un conocimiento y por lo tanto el escepticismo quedará anulado. Pues una vez que demostramos que sí es posible el conocimiento de la verdad, hay que plantearse cómo se puede buscar esa verdad. Pues San Agustín nos dice que la verdad se puede buscar a través de dos caminos. Uno sería el camino de la razón y otro sería el camino de la fe. La razón es la capacidad natural para entender algo y para demostrarlo y sería el ámbito de la filosofía. Mientras que la fe sería ese don sobrenatural para creer en la palabra revelada por Dios y que sería el ámbito de la teología. ¿Qué relaciones se establecen entre razón y fe? Que es el gran tema de la filosofía medieval. Pues para San Agustín son unas relaciones de complementariedad. Es decir, razón y fe son complementarias porque cumplen la misma misión, es decir, llegar a la verdad. Y esa complementariedad se muestra en el hecho de que la razón
ayuda a creer y la fe ilumina la razón. El proceso por el que se produciría esta colaboración sería este. La razón ayuda al ser humano a alcanzar la fe, porque nos convence de que es el camino adecuado, y alcanzada esa fe, la fe aporta a la razón toda la luz necesaria para entender los misterios y la verdad. Así es como hay que entender su famosa frase de credo ut intelligere. Creo para entender y entiendo para creer. De todas maneras, el hecho de que haya complementariedad entre la razón y la fe no implica que sean igual de importantes. Evidentemente, en un pensador cristiano o creyente es más importante la fe. ¿Por qué? Pues porque la fe pone límites a la razón, lo que supone una dependencia de la filosofía frente a la teología que va a dominar toda la Edad Media, como no podría ser de otra manera, en una época profundamente religiosa. Este sería el primer esquema del conocimiento, digamos, en Platón, el primer acercamiento a su pensamiento en este ámbito del conocimiento, pero no es el único, porque San Agustín también nos habla de una serie de tipos de conocimiento. Concretamente, para San Agustín hay dos grandes tipos de conocimiento: el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. El conocimiento sensible lo tienen los animales y los seres humanos, y su objetivo es obtener información a través de las sensaciones del mundo exterior. ¿Cuál es el problema de este conocimiento? Pues que al no captar objetos inmutables, porque todo lo que se capta a través de los sentidos son objetos mutables, objetos cambiantes, pues al no captar objetos inmutables no se puede decir que sea un verdadero conocimiento, porque para que haya verdadero conocimiento su objeto tiene que ser inmutable. Este problema no lo tiene el segundo tipo de conocimiento, el conocimiento intelectual, que es realmente el único conocimiento en sentido estricto. Es un conocimiento que lo tiene el ser humano y su objetivo es la esencia de todo ser. Esencia que sí que es inmutable, que no cambia. Puede cambiar el objeto en sí, pero su esencia no cambia, permanece inalterada. Por eso, en sentido estricto, solo este conocimiento intelectual es verdadero conocimiento. Un conocimiento que además se divide en dos, digamos, ramas o materias. Por un lado estaría la ciencia, que lo que conoce son las esencias del mundo sensible, y por otro lado estarían las verdades eternas reveladas. Estas verdades eternas reveladas plantean un problema, y es que como un ser finito, es decir, un ser que no es eterno como el ser humano, puede llegar a conocer esas verdades que en cambio son eternas, son infinitas. Hay como un desnivel, ¿no? Un abismo entre mi naturaleza finita y estas verdades eternas, infinitas, reveladas. ¿Cómo puede un ser finito conocer verdades infinitas? San Agustín lo soluciona con su teoría de la iluminación, ¿no? Dios ilumina nuestra razón con una intuición intelectual que el alma descubre en su interior y que le va a permitir el conocimiento de estas verdades que si no sería imposible de conocer. Pero para que haya auténtica sabiduría, el requisito fundamental para alcanzar este ámbito de la sabiduría es la interioridad, la meditación, que el hombre mire en su interior y se conozca a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque en nuestro interior encontraremos esa aspiración a poseer la verdad. Y recordemos que para un cristiano la verdad es Dios, así nos lo dice la Biblia, ¿no? Yo soy la verdad. Por eso es fundamental la meditación y la reflexión, que nos ayuda en este proceso de interioridad. Como no podía ser de otra manera, en un pensador cristiano medieval, el problema de Dios es un problema fundamental en su filosofía, y ahora hay que dedicarnos a su exposición. Hablar de Dios en San Agustín es tener presente un concepto fundamental que introduce el cristianismo, o la religión judeo-cristiana para ser exacta, que es el concepto de creación. Un concepto que introduce, repito, la religión judeo-cristiana y que no existía antes de esta religión, porque para los griegos el universo era eterno, existía desde siempre. Es la religión judeo-cristiana la que introduce esta innovación, el hecho de que no había nada hasta que un Dios lo crea.
¿vale? Esto es lo que implica la creación, que Dios hizo de la nada el universo. Y la explicación que nos da San Agustín para ilustrar este concepto es que Dios hizo reales unos modelos ejemplares que contenía en su interior. ¿Qué implica esta teoría? El ejemplarismo. Pues que todas las cosas son copias de esos modelos y por lo tanto la consecuencia que tiene es que todas las cosas reflejan en parte algo de Dios, absolutamente algo, ¿no? Porque todas las cosas son imágenes y reflejos suyos, ¿vale? Dios hizo de la nada el universo. ¿Por qué? Pues por amor infinito nos dice, es un acto libre, no es un acto obligado de Dios el crear el mundo. Lo crea porque así lo consideró, llevado por su amor infinito. Es decir, Dios no crea por necesidad, porque toda necesidad es una imperfección y Dios es absolutamente perfecto. Por lo tanto, Dios no crea por necesidad, sino que es un acto libre guiado por su amor infinito. Y lo que implica esta teoría de la creación es que toda la historia del universo ya está prevista desde el inicio. Por otra parte, también hay que mencionar que este ámbito de la creación está vinculado con otra teoría muy importante en San Agustín, en el pensamiento de San Agustín, que es la teoría de las razones seminales. La explicación es una explicación muy sencilla. Es decir, Dios creó todas las cosas juntas, pero no las creó todas en la misma condición. Porque muchas cosas, incluido el hombre, fueron creadas en germen, es decir, como semillas, como razones seminales. Y esas semillas se van a ir desarrollando al llegar el tiempo establecido por Dios. ¿De acuerdo? Esto implica, evidentemente, que unos seres no evolucionan a partir de otros. Y va a ser un factor fundamental que impida que las teorías evolutivas vayan calando hasta que ya no quede otro remedio con Darwin para abrir la vía al evolucionismo. No olvidemos que el primer autor que sostiene un evolucionismo es Anaximandro, ¿vale? Es ese griego clásico presocrático que ya me habla de una evolución en los seres humanos, pero es una gota en el desierto. Hasta que llegue Darwin, estas teorías evolutivas no van a empezar a ganar adeptos. Siguiendo con el problema de Dios en San Agustín, hay que mencionar la serie de pruebas que nos da para demostrar su existencia. Esas pruebas no tienen como objetivo convencer a los que niegan la existencia de Dios, que es una tarea harto difícil, por no decir imposible, sino que su objetivo es confirmar racionalmente lo que la fe admite, ¿vale? Son tres las pruebas con las que San Agustín pretende demostrar la existencia. Tres argumentos más o menos poderosos y racionales. A mí hay algunos que no me convencen, pero particularmente me convencen más las 5 vías tomistas. Pero los argumentos con los que San Agustín pretende demostrar su existencia son los siguientes. El primero es uno que con ligeras modificaciones también va a defender Descartes en el siglo XVII, y es que la mente capta en nosotros, en nuestro interior, ideas eternas e inmutables que son superiores a ella misma. Es decir, una mente humana no es eterna ni es inmutable, al contrario, es finita e inmutable. Entonces, si mi mente capta ideas que son eternas e inmutables, no las puede haber creado ella, sino que solo se pueden fundar en un ser eterno e inmutable también, que no puede ser más que Dios. El segundo argumento, realmente más que argumento, es una falacia, no es un argumento válido, es el argumento del consentimiento universal. Es decir, San Agustín dice que salvo unos pocos, toda la raza humana confiesa la existencia de Dios y que no es posible que tanta gente no pueda equivocarse, ¿no? En la famosa falacia ex populo, ¿no? El defender la verdad de un argumento argumentando que todo el mundo está de acuerdo en ello. Pues es posible que todo el mundo esté equivocado, claro que es posible, ¿no? Y el tercer argumento es el argumento del orden y de la disposición que hay en el mundo, ¿no? Ese orden, esa disposición, esa belleza del mundo
proclamarían que solo pueden haber sido hechas pues, por un ser inefablemente grande, bello y hermoso, que no puede ser nada más que Dios. Dios existe, dice San Agustín, es su presupuesto fundamental, pero ¿puede que el ser humano conocer su naturaleza? Pues la respuesta es sí. Dos caminos hay para conocer la naturaleza divina. Uno serían, evidentemente, las escrituras, ¿no? En las escrituras Dios nos dice que Él es el que es, yo soy el que soy, dice, y esto hay que entenderlo en el sentido de que Dios es esencia suma, es decir, es el único ser inmutable, es el único ser que no cambia, que no deja de ser en ningún momento para pasar a ser, y que por lo tanto es el único ser que tiene plenitud de ser. Por lo tanto, a través de las escrituras puedo conocer esta naturaleza divina. Y el segundo camino es por vía de negación, es decir, sabemos lo que no es Dios. Dios no es finito, por eso es infinito, no es imperfecto, por eso es omnipotente, omnisciente, no es temporal, por eso es eterno, y no es mutable, y por eso es inmutable. Terminado este ámbito del pensamiento de San Agustín de Dios, pues habría que adentrarse en otro ámbito que es el ámbito del ser humano, ¿no? Concretamente del alma, es que es el concepto fundamental que se maneja en este ámbito. ¿Cómo entiende San Agustín el alma? Pues como principio de vida al estilo aristotélico y como principio racional al estilo platónico. Pero en las teorías sobre el origen del alma hay una dualidad de planteamientos que va a defender San Agustín en diversos momentos de su evolución intelectual. En un primer momento se apunta al creacionismo, cuya tesis es que Dios crea un alma propia para cada ser humano. Pero este creacionismo plantea un problema, y es que Dios crea almas manchadas por el pecado original. Pues porque todo ser humano lleva ese pecado original en su interior. Es decir, Dios crea almas manchadas. No parece una posibilidad, ¿no? Que Dios cree almas manchadas. Por eso va a abrigar otra teoría que es la del traducianismo, cuya tesis es que el alma se va a transmitir de padres a hijos desde el primer hombre, que es Adán. Pero vamos, esta teoría también plantea problemas, porque claro, eso implica que el alma se fragmenta, que ya no el alma ya no es individual, es el mismo alma que desde el primer hombre, Adán, pasa a su descendencia, fragmentándose en cada descendente. No sé, es algo que el sentido común no es capaz de asimilar, ¿no? Pero bueno, son las dos teorías con las que San Agustín pretende explicar el origen del alma. Es evidente que hay una relación entre el alma y el cuerpo. ¿Cómo es la unión del alma en el cuerpo? Pues transitoria, como no podía ser de otra manera en un pensador creyente, cristiano. Y la principal característica del alma es su inmortalidad, que no eternidad. Es decir, el alma no es eterna, no existe desde siempre, como sostenía Platón, por ejemplo. No existía hasta que Dios la crea, pero una vez que la crea inmortal. Y el argumento con el que defiende la inmortalidad del alma es uno que ya defendía a Platón, y es que el alma, al ser de naturaleza simple, al ser de naturaleza espiritual, no puede corromperse, no puede morir y por lo tanto tiene que ser inmortal, tiene que persistir en el ser. Este alma humana tiene una estructura divina, porque en el alma del ser humano se manifiestan tres elementos que sería la manifestación de la Trinidad divina. El alma humana por una parte es memoria, por otra parte es entendimiento y por otra parte es voluntad. De la misma forma que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ser humano tiene un alma también trinitario que manifiesta esa estructura divina. Por eso el hombre es la cumbre de la creación, es el que más se asemeja a Dios, el que más participa de la perfección divina por este alma trinitario. La memoria tiene como función el conferirnos unidad, ¿no? Si yo sé quién soy es porque me acuerdo de quién soy, ¿no? Esa es la tragedia del Alzheimer, por ejemplo, el no recordar quién es uno. El entendimiento tiene como función el conocer la verdad,
verdad que no dejaré de insistir en un cristiano equivale a Dios, y la voluntad tiene como función perseguir el bien y la felicidad. Terminado este bloque del ser humano, habría que entrar en el bloque de la ética, ¿no? La ética que en San Agustín, de la misma manera que en Platón y Aristóteles, es una ética eudemonista, es decir, San Agustín también defiende la tesis de que todos los hombres buscan como bien supremo la felicidad. El problema está en qué basar esta felicidad. San Agustín considera que el ser humano no debe basar la felicidad o su felicidad en bienes materiales, porque los bienes materiales tienen dos problemas. Primero, se agotan, es decir, no hay ningún bien material que sea eterno, que dure para siempre. Esos bienes materiales se agotan, y basar la felicidad en bienes que se agotan, que se van a agotar, implicaría que esa felicidad no es, no es ilimitada, sino que esa felicidad también se agotaría, y no parece muy inteligente. El segundo motivo es que el miedo a perder esos bienes materiales impide que disfrutemos plenamente de ellos. Por lo tanto, no es una felicidad plena la que siente una persona que basa su felicidad en bienes materiales. Lo que San Agustín ofrece como alternativa es basar la felicidad en Dios. ¿Por qué? Pues porque no tiene esos dos problemas que tenían los bienes materiales. Dios es eterno e infinito, por lo tanto la felicidad que me reporta será también eterna e infinita, y no se tiene ningún miedo a perder a Dios, porque sabemos que Dios no nos va a abandonar. Por lo tanto, podremos disfrutar plenamente de esa felicidad basada en Dios. ¿Cómo consigo alcanzar esa felicidad basada en Dios? Pues cumpliendo los mandamientos divinos que Dios nos lega, y teniendo en el amor tanto a Dios como a las demás como guía de mi conducta, de mi día a día, ¿no? Siguiendo en el ámbito de la ética, pues habría que mencionar que en San Agustín la ética está estrechamente vinculada con un problema que fue central en la Edad Media, que es el problema del mal. San Agustín intenta echar por tierra ese argumento con el que se pretende negar la existencia de Dios, que es que cómo es posible que un Dios que es infinitamente bueno y omnipotente haya creado un universo como este, que es palmar, es evidente que está lleno de dolor, que está lleno de injusticia, ¿no? La solución que me ofrece San Agustín es una peculiar, pues porque es defender que el mal realmente no existe. Realmente no existe. ¿Qué sería el mal realmente? Pues un vacío, una ausencia de bien, es decir, una ausencia de Dios. De la misma manera que la sombra no existe, sino que es ausencia de luz, pues el mal no existiría, sino que sería una ausencia de bien, de Dios. Porque el mal no puede tener una raíz ontológica. Si el mal existiera desde siempre, Dios no sería omnipotente, porque no habría podido vencer este mal. Y eso es imposible. Dios sí es omnipotente. Por lo tanto, el mal no puede existir desde siempre. Y si el mal no existe desde siempre, sino que ha tenido un comienzo con el mundo, Dios habría sido su causa, por lo que no sería infinitamente bueno. Habría creado un mundo con mal. Y eso también es imposible. Por lo tanto, el mal realmente no existe, sino que, repito, es ausencia de bien. ¿Por qué permite Dios ese mal, aunque realmente no exista? Pues porque va a sacar de él un bien mayor, que nosotros a lo mejor no somos capaces de entender, pero que va a existir. Y la causa de ese mal no se puede achacar a Dios, sino que San Agustín la achaca a la voluntad del ser humano, a ese libre arbitrio del ser humano, ¿vale? Que de forma libre decide apartarse del bien y de Dios. El problema de la libertad del ser humano es un problema central en la filosofía medieval, pues porque se plantea la duda de si el hombre es realmente libre. Claro, la tesis es qué sentido tiene hablar de una libertad de elección si Dios sabe de antemano lo que va a decidir el ser humano, y por lo tanto impide la posibilidad de elegir
contrario a lo que él sabe que vas a elegir. La respuesta que San Agustín da en este ámbito es muy clara. El ser humano es realmente libre, porque el hecho de que Dios conozca lo que va a elegir el ser humano no implica que lo esté eligiendo él por el ser humano. Es decir, Dios es como ese padre que conoce tan bien a sus hijos que saben lo que va a elegir en cada momento de la vida que le va a plantear. Pero no porque el padre esté eligiendo por los hijos, sino que su conocimiento perfecto, que en el caso de Dios es absoluto, sobre absolutamente todo, le lleva a saber con anticipación lo que va a elegir cada uno. Pero, repito, no porque elija por nosotros. El hecho de que sepa lo que vamos a elegir no implica que lo elija por nosotros. Esta ética en San Agustín también está vinculada al tema de la salvación, porque el objetivo del ser humano es salvar nuestra alma, que está caída desde el pecado original y que por el dominio del cuerpo nos conduce hacia lo material, hacia la búsqueda constante del placer, es decir, nos lleva a alejarnos de Dios, ¿vale? El problema es que nuestra alma debe salvarse, pero está debilitada por el pecado original y entonces parece que por sí sola no va a ser capaz de alcanzar ese objetivo. ¿Cómo vamos a conseguir salvar nuestra alma? Pues con la ayuda de Dios, con la gracia divina. La gracia que no es nada más que el auxilio de Dios, que nos va a permitir elevarnos sobre nuestra pobre condición y salvarnos. Pero claro, esta gracia divina no se la otorga a Dios a todo el mundo, sino que Dios se la otorga a los que considera adecuado. El problema o la consecuencia de esto es que, claro, unos hombres van a estar predestinados a salvarse y otros pues están condenados, están impedidos en el camino a obtener esa salvación, que es la controversia que va a mantener contra el pelagianismo, ¿no? Que sostiene que el ser humano por sí mismo es capaz de alcanzar la salvación. El último ámbito que nos quedaría por conocer y entender del pensamiento agustiniano es el ámbito de la política, y aquí la obra central en el ámbito político es la que ya hemos mencionado al comienzo, La ciudad de Dios. El objetivo de esta obra, repito, es el de exonerar al cristianismo de esa que ya era la religión oficial del imperio, de esa acusación de ser el responsable de la caída de Roma a manos de los visigodos. Y es un libro cuyo tema es la historia, que San Agustín la entiende como el recorrido que va desde la creación hasta el juicio final y que representa la posibilidad de salvación para el ser humano. En esta ciudad de Dios, en esta obra, San Agustín clasifica la especie humana en dos grandes grupos: los que aman a Dios y los que se aman a sí mismos. Los que aman a Dios viven en la ciudad del Dios, simbolizada con la ciudad santa, con Jerusalén, mientras que los que se aman a sí mismos viven en la ciudad terrenal, simbolizada en la pecadora Babilonia. La ciudad de Dios estaría formada por esas personas que viven según las enseñanzas cristianas, que acatan la voluntad divina, mientras que la ciudad terrenal estaría formada por esas personas que viven según la ley del cuerpo, que se entregan al placer, a la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo conseguimos que progrese la ciudad de Dios en detrimento de la ciudad terrenal? Pues muy sencillo, cultivando los bienes del espíritu y renunciando a los bienes terrenales. ¿De acuerdo? De esa manera conseguiremos que una progrese y la otra se estanque. Y para terminar con el pensamiento político agustiniano hay que mencionar su teoría fundamental, la que ha pasado a la historia con el nombre de agustinismo político. La tesis de este agustinismo político es que el poder político, lo que sería el Estado, debe subordinarse al poder eclesiástico, a la Iglesia, ¿vale? Este es el motivo. El motivo es muy sencillo, dice San Agustín, que el Estado solo puede ser justo si es cristiano, lo que implica que la Iglesia es la que debe impregnar al Estado con sus principios. Pero claro, ¿cómo concibe el Estado San Agustín? Pues como una institución que es necesaria porque posibilita la supervivencia, pero que debe estar
dado que su origen es el pecado original, porque si el ser humano no hubiera pecado, no tendría necesidad de un Estado, porque no tendría necesidad de asociarse para sobrevivir. En el pecado original la supervivencia estaba garantizada para cada individuo de manera aislada, individual. Al ser expulsado del paraíso ya no, la supervivencia ya no está garantizada y la comunidad se ve como necesaria para conseguir ese objetivo de la supervivencia. Por lo tanto, el origen del Estado está en el pecado original. Pero ese Estado, que es una institución que es necesaria para hacer posible la supervivencia, dice San Agustín, debe estar supeditado a la Iglesia, que es la que la impregna con sus principios. Y hasta aquí, pues, es la exposición del pensamiento agustiniano, que espero sea esté más o menos claro en sus líneas más generales. Venga, un saludo.